Segunda de Reyes capítulo 20, versículo número 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y ¿qué? Y no vivirás. Verso número 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, versículo número 3: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Diga conmigo: íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4, 1, 2, 3. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, verso 5: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 6. Y añadiré a tus días, ¿cuántos? 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Hoy quiero hablar acerca de la oración, y quiero hablar acerca de las palabras que nosotros usamos en nuestro tiempo de oración. Hoy escuché algo que me gustó, porque me gustó cómo lo dijeron, cómo lo dijo un pastor. Y dijo esto, la manera de que una persona establece un diálogo con Dios es a través de la Biblia y la oración. A través de la Biblia Dios habla, y a través de la oración nosotros hablamos con Dios. Si usted quiere establecer un diálogo con Dios, entonces va a tener que unir estas dos cosas: Biblia y oración. ¿Ven? Y es la única forma de tener un diálogo con Dios, una plática con Dios. Cuando leemos su palabra, estamos escuchando cómo Dios es, cómo Dios piensa y lo que Dios quiere decirnos. Amén. Cuando nosotros oramos, Dios escucha lo que nosotros decimos o lo que nosotros estamos hablando a Él. Siempre he creído que al hombre le cuesta trabajo pasar tiempo de oración porque se la pasa hablando él solamente, y le cuesta trabajo. Me acuerdo que antes, cuando estaba más joven, el pastor decía: ay, como gente que dura 2-3 horas platicando con amigos y no puede durar ni 20 minutos con Dios. Y yo, cuando yo tenía 13-14 años, yo respondía y decía: porque mi amigo me contesta, a Dios no. Yo pensaba eso. Yo hasta dentro de mi cabeza yo decía: no aplica, ese ejemplo no aplica, decía yo, porque mi amigo habla. Después entendí que Dios también habla a través de su palabra, que cuando leo su palabra empiezo a darme cuenta que Dios está hablando, y cuando medito en lo que Dios habló, puedo yo orar por lo que Dios, o lo que yo escuché de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer su palabra y a caminar en su palabra, nuestro tiempo de oración siempre va a ser más largo, porque cuando estamos orando vamos a recordar lo que Dios ha dicho y vamos a poder nosotros hablar sobre lo que Dios ha dicho. Amén. Cuando yo sé que su palabra dice que soy más que vencedor, y yo escucho o yo leo esa parte de la Biblia y viene a mi memoria, es como si Dios hablara a mi vida y me dijera: Adrián, eres más que vencedor. Y entonces yo puedo contestar en medio de oración diciéndole: Señor, lo soy, y gracias por hacerme más que vencedor. Cuando entre más conozca su palabra, voy a saber qué es lo que Dios está diciendo de mí cada día. Quiero hablarte sobre lo que Dios habla y lo que nosotros hablamos con Dios. Si hay algo que Dios tiene, es autoridad en su palabra. Diga conmigo: autoridad en su palabra. Dios tiene autoridad en su palabra. Dios puede hablarte de bondad porque Él es bueno. Dios puede hablarte de misericordia porque Él es misericordioso. Dios puede hacer una promesa, y lo predicamos hace unos días, y Dios va a cumplir su promesa y va a hacer lo que tenga que hacer por cumplir su promesa. A eso le llamamos peso, o le llamamos autoridad a la palabra. Amén. Cuando nosotros estamos teniendo un problema y necesitamos una ayuda de alguien y vamos a alguna dependencia de gobierno, a donde sea, lo que sea, buscamos personas de influencia,
Personas que sus palabras puedan tener peso. ¿Está conmigo? Y así nosotros usamos a las personas que tienen autoridad en su boca. Nosotros lo decimos así. Cuando viene una persona y te va a ayudar, nosotros decimos, esa persona está pesada. Amén. Tiene peso. Casi siempre es la esposa en el hogar la que tiene peso. Y usamos la palabra tiene peso a una persona que con lo que diga sabe que puede cambiar todo un panorama. Usamos la palabra esa persona tiene peso cuando sabemos que con una llamada puede cambiar muchas cosas. Dios es un Dios que tiene mucho peso en su palabra. Que cuando Dios dice una cosa, Dios puede cambiar absolutamente todo. Puede borrar el cáncer, puede restaurar tu familia, puede transformar tu negocio, tu vida, puede transformar absolutamente todo. No hay duda sobre el peso de Dios en su palabra. En una oración tiene que haber dos palabras de peso. En un diálogo tienen que haber dos personas que sus palabras tengan peso. Cuando tú estás en una madurez, vas a convivir con personas, pero vas a dialogar con personas que hablan el mismo lenguaje que tú hablas. Yo le decía a mi cuñado Lalo, que es mecánico, cuando iba él a empezar a predicar, una vez que lo pusimos a predicar, y recuerdo que él tenía su mensaje como de 40 minutos, y cuando predicó, dice, no sé por qué lo resumía 5 minutos, pastor. Y dice, yo sentí que duró un chorro, pero duró 5 minutos. Yo me decía, ¿cómo le haces, pastor, para hablar? Antes yo predicaba hasta 2 horas en el culto. Ya lo fui reduciendo porque usted cada vez es más viejo y cada vez aguanta menos. Y yo duraba hasta 2 horas predicando. Y teníamos sillas más feas y aguantaba la gente. La gente se llamaba Cristo antes, ya no. Y él me decía, Paz, ¿cómo duras tanto predicando? Y le decía, mira, la forma es muy sencilla. Le dije, si estuviéramos hablando de mecánica, tú y yo pudiéramos pasar horas, o tú pudieras pasar horas hablando de mecánica. Si te pongo al frente a dar una enseñanza de cómo funciona una transmisión, vas a durar 20 o 30 minutos explicando eso. ¿Por qué? Porque es lo que tú sabes, porque es lo que vives, porque es lo que experimentas. ¿Está conmigo? Cuando yo dialogo mucho con Dios, cuando yo hablo mucho con Dios, cuando yo leo su palabra, cuando yo vivo a Dios, cuando vivo en su palabra, vas a pasar horas hablando de lo que vives. ¿Estás conmigo? Dios va a establecer una relación íntima con aquel que también tiene peso en sus palabras. ¿Está conmigo? Cuando yo hablo con personas y veo que están en una madurez distinta a la mía, y yo a veces digo, ok, te aguanto 5 minutos, pero 1 hora no. ¿Está conmigo? Y a veces yo digo, yo no sé cómo la gente dura 1 hora hablando con este. ¿Ven? Y es lo que pasa muchas veces en la oración, y quiero explicarte esto, porque yo sé que muchas veces hay oraciones que tú haces, pero que son oraciones como si no pasaran el techo de la iglesia. Y tú dices, por más que oro a Dios, no sé por qué Dios no me responde. Y yo repito su palabra y digo, Padre, tu palabra dice que yo soy más que vencedor, que yo soy sano, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decimos su palabra, pero no cambia nada aunque oramos. Déjame decirte una cosa. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, yo tengo que asegurarme de que mis palabras también tengan peso. Y ahora sí voy a esta historia. Ezequías es un hombre que viene el profeta Isaías, porque antiguamente esa era la manera en la que Dios hablaba con la gente, a través de los profetas. Y el profeta Isaías representa la palabra de Dios. Y viene el profeta Isaías a hablar de parte de Dios y a decirle, Ezequías, dice el Señor que te prepares, que te vas a morir.
Y dice la Biblia que Ezequías se voltea y se pone en la pared y empieza a llorar y dice: te ruego, Señor, que hagas memoria que yo siempre fui íntegro delante de ti. Que hagas memoria de todo lo que yo he hecho, que te he servido, que te he amado todo este tiempo. Y dice la Biblia que cuando Ezequías dice eso, hace Dios que Isaías se regrese y le diga: ¿sabes qué? Siempre no. No te vas a morir, te voy a sanar y vas a vivir 15 años más. Vemos a Ezequías, un hombre que su oración tenía peso, su oración tenía fuerza, porque lo que dijo Ezequías tenía un respaldo. Ezequías no dijo una mentira. Ezequías nada más dijo: Señor, te ruego que te acuerdes que yo siempre te he amado y te he servido con todo mi corazón. Y cuando Ezequías dice eso, dice el Señor: tienes razón. No es una palabra hueca, no es mentira lo que estás diciendo, lo que dices es verdad. Y el Señor dice: ok, no morirás, porque tú eres un hombre que tu palabra tiene peso y la mía también tiene peso. Y le da 15 años más. No sé si usted alguna vez ha escuchado este dicho, yo sé que sí, que dice: un día te tragarás todas tus palabras. Lo decimos normalmente cuando estamos enojados, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Eso es bíblico. Proverbios capítulo 18, versículo 21 nos dice que nosotros comeremos de nuestras palabras. ¿Puedes leer desde el verso 20? Dice: del fruto de la boca del hombre se llenará, ¿qué? Su vientre. Se saciará del producto de sus labios, dice la Biblia. Versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de ¿qué? Y el que la ama comerá de sus frutos, dice la Biblia. Dice esto, dice la Biblia. Dice: tú tarde o temprano te vas a comer lo que hablas. Amén. Lo que nosotros hablamos, estamos saciando nuestro estómago de lo que nosotros estamos hablando. Amén. Pero no solamente de las palabras que decimos con ligereza, porque sé que muchas veces dices palabras ligeramente. No hablo de esas palabras que salen ligeramente, no, hablo de las palabras que tienen peso en tu vida. De las palabras que tienen, dice Dios, vas a comer de las palabras que tienen peso en tu vida. No vas a vivir de Dios, yo te amo. No, vas a vivir de las palabras que son verdad en tu vida. Amén. Yo puedo decir a una persona te amo, pero puede ser una palabra hueca, porque verdaderamente no lo amo. No, hablamos de las palabras que tienen peso en ti. Ezequías dijo algo que tenía un respaldo y que tenía credibilidad, lo que él decía. Dice su palabra que la salvación está en la boca, está en las palabras. Pero dice algo, dice que el que confesara con su boca, dice, y después dice, y lo creyera en su corazón. Esas son las palabras que tienen peso en tu vida, las que son afirmadas desde tu corazón, las que se afirman con tu mente y con tu corazón. No las palabras que salen ligeramente de nuestra boca, no, las palabras que se unen a nuestro corazón. Y hay otro versículo, Marcos capítulo 11, verso 23. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar. Y después, ¿qué dice? ¿Y no qué? Y no dudar en su corazón. La Biblia dice algo, dice: cualquiera que hablara al monte le diga que se mueva, pero que no lo dude en su corazón. Si nosotros nos atáramos por todas las palabras que decimos con ligereza, otra cosa sería: soy un burro, y te convertirías en un burro. Dice la Biblia: para que comas de tus palabras, tienes que creerlas en tu corazón. O sea, Dios al final va a pesar las palabras que están respaldadas por tu corazón y tu mente. Así que, como para lo malo, la palabra dicha con ligereza no tiene efecto, solo las palabras que están unidas a tu corazón. También para lo bueno es así. Yo no puedo venir a Dios y decirle: Señor, bendíceme. Y dice el Señor: ¿cómo te bendigo, hijo, si tu palabra ni peso tiene?
¿Está conmigo? Ezequías vino y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Ezequías no le dijo, Señor, sáname. No, Ezequías le dijo, Señor, usted debe saber una cosa. Yo siempre me he encargado de que mis palabras tengan peso. Siempre te he servido y te he entregado mi vida. Y el Señor dijo, es cierto, estoy hablando con un hombre que lo que él dice delante de mí tiene peso. Y Dios alarga su vida. Amén. El problema de nosotros es que cuando tomamos este versículo, a veces lo creemos para unas cosas, pero para otras cosas no la creemos. Amén. Porque si tú verdaderamente creyeras esto, tú te pararías enfrente del Cerro de la Silla y dirías, muévete. Y llamarías a todos los medios de televisión y harías un evento en Facebook, día tal, Adrián Aguirre mueve el Cerro de la Silla, véanlo todos en vivo. Si de verdad lo creyeres, no basta decirlo, hay que creerlo. ¿Está conmigo? Dice la Biblia, pero cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate a la mar, se va a quitar y se va a echar a la mar. Dice Dios, no. Y hay que agregar un ingrediente importantísimo, que no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, dice su palabra. Amén. Que cuando nosotros oramos a Dios, nosotros creyéremos verdaderamente en el Dios al que le estamos nosotros orando. No solamente creer que vamos a recibir lo que estamos orando, no, porque esto no se trata de creer que el cerro se va a mover, no, se trata de creer de que Dios va a respaldar lo que yo estoy orando. Si tú notas o pones atención a este versículo, te vas a dar cuenta que no se trata de si el monte me obedece a mí o no, se trata de saber si Dios me va a respaldar o no me va a respaldar. Sé que al decirlo no va a pasar absolutamente nada, porque mi boca no tiene fuerza, porque mi boca no tiene poder, porque no soy Dios. La única forma en la que se mueve ese monte es que Dios respalde lo que yo estoy hablando. Entonces lo que Dios está diciendo no es creer que el monte se moverá, no, es creer que yo puedo mover ese monte. ¿Me está entendiendo? En pocas palabras, hay ocasiones que nuestras oraciones no pasan el techo de la iglesia por esta razón. Porque quizá a lo mejor sí tenemos fe en que nuestra vida va a cambiar, pero no estamos teniendo fe en aquel que cambia las vidas. Hermano, no necesitas a Dios para creer que tu vida va a tener éxito mañana. Si escuchas a Daniel Aviv o al Carlos Muñoz, vas a salir siendo todo un empresario. Si lo que buscas es motivación, no necesitas su palabra. Necesitas un buen motivador allá afuera que te diga, ¿quieres empezar el negocio desde tu casa y que nadie sea tu jefe y ser tu propio jefe? Y tú, wow, veo tanta cualidad en ti que no deberías estar trabajando para alguien. Tú tendrías que ser tu propio. No, y sales. No es creer que vas a ser exitoso, es creer en el Dios que te puede dar éxito. Esa es la clave. Cuando vemos lo que Dios habla, y ese es el problema del cristianismo hoy en día, que estamos hablando de que, hermano, dile a la enfermedad que se vaya, hermano, dile a esto que se vaya, hermano, dile a la pobreza que se vaya, y háblale al diablo y dile, diablo, te vas. Y estamos hablando, y todo es, háblale a aquel. Espérame. Mi boca no cambia nada. Lo que cambia es que mi boca tenga tanto peso que Dios respalda lo que mi boca dice. Esa es la palabra, el que viniera en mi nombre echará fuera demonios. El que recibe al que yo envío, al que yo respaldo, me recibe a mí, dice el Señor. El problema es que no basta con que te levantes en la mañana, tires aceite, leas un versículo.
O que le digas, Dios, ayúdame. No basta eso. Tu palabra tiene que tener peso ante Dios. Dios tiene que verte y decir, mi hijo verdaderamente cree en mí. Mi hijo ha sido recto delante de mí. Mi hijo no busca que yo lo bendiga, me busca a mí. Mi hijo no busca que lo sane. Mi hijo me busca a mí, que yo puedo sanar cualquier cosa. Ezequías no le dijo, sáname. Le dijo, hey, Señor, solo te pido que hagas memoria de que no te busco hoy que quiero que me sanes, de que te he buscado siempre y que te he servido siempre. Nosotros vamos a comer de nuestras palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que están unidas a nuestro corazón. Las palabras que tienen peso en nuestro corazón. Las palabras que salen y son respaldadas por nuestro corazón. Esas son las palabras que nos van a llevar a comer mañana, o de lo que nos vamos a alimentar mañana. Amén. De lo que dije con el corazón. No cuando dije perdóname y lo dije de boca para afuera. Cuando lo dije con el corazón, perdóname, el Señor va a medir eso y va a decir, voy a respaldar eso. Esa palabra sí la tomo, porque esa palabra va unida a su corazón. No es la palabra que te dice, no, sí, cualquier cosa, yo estoy para servirte, y sale de la boca para afuera. No, Dios toma esa parte que dice, Padre, aquí estoy para servirte. Y el Señor ve tu palabra y ve que no es solamente lo dices de la boca para afuera, sino que es una palabra que emana desde tu corazón. Y dice Dios, ahí está. Cuando venimos delante de Él y decimos, Dios, si me sanas te voy a servir. Y Dios sabe cuando esa palabra salió solamente de tus labios para afuera. Pero sabe Dios cuando esa palabra viene desde lo más profundo de tu corazón y está respaldada por tu corazón. Y ahí dice Dios, la tomo. Porque es una palabra que tiene peso. Nuestra oración tiene que ser delante de Dios y decirle, Señor, no decirle, Señor, te amo, y decirle, Señor, hijo, que no se te olvide que yo soy el que peso los corazones. 99% lengua, 1% corazón. Es mejor llegar y decirle, Señor, ¿sabes qué? No sé por qué, pero ya no te amo, pero quiero amarte. Y Dios dice, 99% corazón, 1% lengua. Dice el Señor, has hablado con peso. Cuando David pecó, Dios se acerca a David. Y David, ¿sabes qué vio Dios en David? Veo un corazón arrepentido. Y por eso el Señor le perdonó. Escuchó en él una verdad que no quería escuchar. Un hombre que había pecado. Pero escuchó verdad en su corazón. Cuando habló con Saúl, cuando habla con él no vio verdad en el corazón de Saúl. Cuando le dice, ¿por qué has perdonado todo eso? Es que fue el pueblo. Cuando vio a Adán y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Adán empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, pero no era lo que estaba dentro de su corazón. Amén. No era lo que Dios esperaba que Adán hablara. Y por eso no hubo redención para él, por eso no hubo perdón para él. Amén. Su palabra dice que todo lo que dijeras, pero dice que lo creyeras en tu corazón. Y creerlo en el corazón no es creer que algo sucederá, es creer en aquel que hace que las cosas sucedan. Y creer en aquel que le hace que las cosas sucedan es creerle a Él. Y cuando digo creerle a Él me refiero en todas las áreas. No solo creer que tiene el poder para hacerlo, sino también creer que tiene el poder para saber si mi fe es genuina o no la es. Que tiene el poder para saber si le amo con todo mi corazón o le busco por interés. Amén. Es creer que me está llamando a su altar, a su presencia. Es también creer que me anhela a mí, que no anhela lo que tengo, que me anhela a mí como persona. Es creer que se deleita en mi adoración, en mi alabanza, que no resisto mi adoración, que no resisto mi intimidad con Él. Es creer todo lo que Él habla a través de su palabra.
Proverbios capítulo 13, versículo número 3. Y dice, el que guarda su boca, ¿guarda qué? Su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, dice su palabra. Y ahora vamos quiero hablar de esta segunda cosa, que Dios pesa en nuestras palabras. Lo primero que Dios pesa en nuestra palabra es que nosotros creamos en Él. Amén. Y número 2, Mateo capítulo 10, versículo número 32. Dice, vamos a leerlo todos juntos a la de 3. Una, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en donde. Y hemos escuchado muchas veces que Dios es una relación personal y que tiene que ser una relación íntima y personal entre yo y Dios. Déjame decirte que no es así. Su palabra dice que Dios busca ser confesado a través de ti ante los hombres. La razón por la que a veces nuestra oración no pasa del techo es porque no estamos confesando a Dios delante de los hombres. Quiero que analices esta parte. Y no tengo que leer el contexto para entender esto. Y si quieres puedes leerlo. Pero dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, ¿qué dice? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La sanidad, el perdón, la bendición, la restauración, la libertad, todo es por medio de Jesús. Su palabra dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice su palabra, será salvo. Y la palabra salvo en el griego es la palabra soso, que significa sano, libertado, será restaurado. La palabra salvo es restaurado, es sano, liberado. Amén. Dice, el que por mí entrare será soso, será sano, restaurado, liberado, será salvado. Amén. Entonces nuestra salvación es por medio de Jesús. Nuestra herencia es por medio de Jesús. Amén. Nuestra bendición es por medio de Jesús. Y dice su palabra una cosa, hijo, te voy a decir una cosa. Si tú no me confiesas delante de los hombres, lo que tú me digas a mí, yo no se lo digo a mi Padre. Dice, el que no me confiesa, yo no le voy a confesar nada a mi Padre acerca de ti. No voy a interceder por ti. Amén. El problema de nosotros es que muchas veces no estamos confesando a Dios y estamos hablando cosas que, como dice Proverbios, nos estamos atando con nuestra propia boca, porque estamos hablando algo que Dios no habla, un lenguaje que Dios no hablaría, porque no estamos manifestando a Dios a través de lo que nosotros estamos hablando, diciendo. Quizás estoy orando, quizás estoy creyéndole a Dios, pero no estoy confesando a Dios a través de mi boca. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4 versículo número 29. Dice, ninguna palabra corrompida que salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a ¿quién? De dar gracia a los oyentes. Amén. Si nuestra palabra sale corrompida, si lo que nosotros estamos hablando no está manifestando a Jesús en nuestra vida, no da testimonio de Dios en nuestra vida, el Señor no puede respaldar eso. Y te voy a decir por qué. Hay una lógica en todo esto. Escucha, hay una lógica en esto. Y es bueno que Dios haga esto. Es bueno que Dios retenga cosas en tu vida si tu boca no bendice o no testifica del Dios al que servimos. Porque Dios se va a asegurar que cuando haga un milagro en tu vida, ese milagro le glorifique a Él. Dios no va a permitir que nadie le robe la gloria. Amén. Hay un versículo que lo tenía apuntado acá y lo tengo perdido,
Pero dice el versículo que nosotros tenemos que hablar lo que Dios habla. Que nuestro hablar tiene que ser lo que Dios habla. Porque nosotros tenemos que manifestar a Dios a través de nuestra boca. Si en mi forma de hablar yo no manifiesto que soy un hijo de Dios, dice el Señor, ¿qué razón hay de que yo haga un milagro en tu vida si al final la gente no puede ver quién es el que te bendice? ¿De qué me serviría? Para empezar, ni te lo mereces. Porque no me amas, porque no me buscas, porque no me eres fiel. Pero aún me glorificaras por lo que llega a tu vida. Lo haría para que la gente viera que sigo siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Pero ni eso. Cuando pasa algo en tu vida, le das gracias a los que están a tu lado en lugar de darle gracias a Dios. ¿Crees que es por tu esfuerzo? ¿Que porque te levantas? ¿Que porque te crees listo? Amén. Y dice Dios, ¿cómo para qué te bendigo si al final la gloria te la llevas tú? Entonces nuestra boca, lo que nosotros hablamos, tiene que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Que cuando pase algo en tu vida la gente diga, es que esa persona es un hombre de Dios. Es que esa persona tiene su fe en Dios. Es que él habla de Dios. Es que Dios lo ha bendecido. Hay una diferencia en decir, estás bien bendecido, y decir, cómo Dios te ha bendecido. Hay personas que cuando la ves, automáticamente, aunque no seas cristiano, cambia tu forma de hablarle. Jesús ve que eres testimonio de Dios en la tierra y va ante el Padre y le dice, hey Padre, yo conozco a Adrián, él te glorifica, él te habla, yo conozco a Juan Carlos, yo conozco a Gerson, yo conozco a Abdiel, yo conozco a tal persona, yo lo conozco, Padre, él te glorifica. Cada vez que habla todos saben que tú existes, todos saben que tú eres real, y entonces Jesús intercede por nosotros. Eso lo dice su palabra. No nos gusta mucho, pero porque muy pocas veces se predica de esto. Pero esto es verdad. ¿Estás glorificando a Dios a través de tu boca? Pregúntate esto: cuando hablo, lo que digo, ¿estoy representando bien a mi Dios? ¿Puedes ponerme nada más tantito primera de Pedro 4:11? Dice esto, y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No sé si a usted le ha pasado o no, pero hay veces que usted se quiere enojar, quiere hacer algo y se acuerda que trae la playera de avivamiento y dice, no, traigo la playera de avivamiento, hoy no. Hay cosas que usted no hace por testimonio de la iglesia. Imagínate, dice Dios, así mismo es, mi hijo, pero por testimonio de mí. Que cuando lo escuchen hablar, digan, tú eres uno de los de Jesús, como le dijeron a Pedro. Y Pedro dijo, no. Dijo, claro que sí, tu manera de hablar te delata. Y dice la Biblia que Pedro empezó a maldecir para no parecerse a Jesús. Que cuando te vean y vean tu manera de hablar, te digan, eres cristiano, ¿verdad? Sí. Represento al Dios vivo en esta tierra.